El estado de la teología. Seguimos evaluando y respondiendo a las respuestas de esta encuesta que se hizo en el 2022 con Ligonier y ellos hicieron una encuesta específicamente acerca del estado de la teología. Y hubo muchos grupos de personas que contestaron, pero hay un grupo específico de latinos que respondieron a estas preguntas. Y eso es lo que estamos evaluando durante esta serie de podcasts. Yeah. Si apenas nos estás escuchando por primera vez, puedes regresar y tenemos como ya 5 o 6, creo, episodios que vamos uno por cada pregunta, respondiendo y evaluando las respuestas de la gente que respondió en la encuesta. Así es que vamos a seguir adelante. Estamos en la pregunta número 25 al 30. Vamos a intentar terminar hasta el 30. Y vamos a iniciar con las número 29 y 30 que son similar. Por si nos estás siguiendo en la página web de stateoftheology.com. Si nos estás siguiendo allí, ya sabes que estamos en la pregunta número 29. Y la pregunta 29 dice: Dios no se preocupa por mis decisiones cotidianas. Y la 30 es: la Biblia tiene autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Así es que hay que responder primero a la número 29, que Dios no se preocupa por mis decisiones cotidianas, ¿cierto o falso? Y esto es falso, y de nuevo vamos a ver algunos de estos ejemplos en las preguntas anteriores, pero es falso porque al final todo lo que hacemos debe glorificar al Señor, y esto incluye mi vida cotidiana tiene que alinearse a la palabra, y obviamente y yendo a la pregunta número 30, en este caso, ¿la Biblia tiene autoridad para decirnos todo lo que debemos hacer? La respuesta es sí tiene autoridad. Es verdadero, o sea, la Biblia tiene autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Es la única manera que nosotros podemos reconocer en este aspecto qué es correcto y qué no es correcto. Este es el filtro por el cual nosotros vivimos nuestra vida. En cuanto a las respuestas aquí rápidamente, la 29, Dios no se preocupa por mis decisiones cotidianas. El 16% está en acuerdo con esto, con esta frase de que Dios no se preocupa. Wow, y la mayoría, el 38% está en contra de esto. En contra, ellos están viendo que no, esto es falso. O sea, a Dios sí le preocupa cómo vivimos. Y en la cuestión de la pregunta número 30, muy interesante, la Biblia tiene autoridad para decirnos todo lo que debemos hacer. 27% está de acuerdo con esto, muy interesante, muy bajo, y el 28% está en contra. La mayoría no sabe cómo responder, están en el medio básicamente. Eso es como que algo que sigue, siempre están como ambiguos de qué decidir. Y otra vez, para la gente que nos está escuchando, la encuesta se fue dada a supuestamente evangélicos, a cristianos, a no a mundanos, esta gente supuestamente cree en Dios y cree en la palabra de Dios, o hasta cierto nivel cree en la palabra de Dios. Yo creo que una de las razones por cual la número 29 tiene un porcentaje un poquito más alto, en mi cinicismo, creo, especialmente evaluando las predicaciones de hoy día en las iglesias populares y famosas, a mucha gente le gusta que Dios piense en ellos. So it's like, God's thinking about me. Dios está pensando en mí. Dios quiere que yo sea exitoso. Dios sueña contigo. Hay canciones que se han escrito así. No puedo creer que hay canciones que se han escrito que Dios tiene sueños. Eso tiene muchas cosas teológicamente incorrectas, pero bueno, a gente le gusta que Dios esté pensando en ellos, y por eso creo que ese porcentaje es un poquito más alto. A él le importa lo que decido. Pero le importa lo que decides, especialmente cuando estás en pecado y estás haciendo cosas incorrectas. Y si evaluamos la número 30, la Biblia tiene autoridad. Aquí es donde vemos el opuesto, ¿verdad? Porque ¿cuánto el porcentaje que está a favor de que la Biblia tiene toda autoridad sobre nuestra vida, el 27% está de acuerdo.
Y el 28%, el otro extremo, el 28% no está de acuerdo. Los demás están en el medio, como casi de acuerdo, casi no de acuerdo. O sea, pero es lo mismo porque el creyente hoy en día no se quiere someter a la Biblia. Esa es la realidad. Yo creo que tú y yo escuchamos varios de los mismos podcasts. Y uno de los podcasts que estamos escuchando de The MacArthur Center, de Expository Preaching, el último que dio fue interesante porque me gustó cuando y yo lo vi en YouTube hace años atrás, cuando MacArthur, el pastor John MacArthur, estaba junto en Larry King con el gobernador Gavin Newsom. Y en vez de meterse en un aspecto teológico, un debate teológico, porque el gobernador quería abogar por su punto de vista, y MacArthur dice, bueno, si como te dijiste de ser católico un católico mínimo tiene un alto nivel acerca de la palabra de Dios. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu autoridad? Y ahí es donde vemos que el gobernador dice, pues no quiero debatir de eso. Y MacArthur otra vez, ¿cuál es tu autoridad? Y hasta que Finn dice, bueno, creo que la palabra es mi autoridad. Pero, otra vez, en el mundo normal, natural, juntos, debemos entender dónde está nuestra autoridad y quién es el que tiene la autoridad aún moral en nuestras vidas. Y si la palabra no lo es, va a ser suplida con algo más. Entonces, esto tiene que ser muy claro, muy importante. Por eso, tanto énfasis en la palabra de Dios. Esto es lo que se debería de estar haciendo en las iglesias todos los días, todos los domingos, exaltando la palabra de Dios para que la gente recuerde, hey, mi vida no está en mis manos, está en las manos de Dios y Dios guía mis pasos. Bueno, ahora con eso en mente... de que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Y que la Biblia es lo que nos dice que pensar de nuestra vida. Llegamos a preguntas como la número 25. La número 25 dice, ¿el sexo fuera del matrimonio tradicional es un pecado? Y la respuesta correcta es verdadero, sí, es pecado. Es pecado. ¿Pero qué dice el público? El público, 30% está a favor de esto. O sea, creen que es verdad. Y todavía eso es bajo. Y es muy similar. O sea, lo opuesto, el 26% está en contra. Y los demás están en el medio. Tal vez dirían, depende de, o no sé qué, tratando ahí de buscar, áreas grises o lo que sea. Eso es una epidemia en todas las iglesias donde tenemos parejas que están aquí, tienen hijos juntos y nunca se han casado. Y o sea, han vivido en pecado la mayor parte de su vida, ¿no? Ya sus hijos tienen 15 años y no encuentran la razón por cual casarse hasta que necesitan algo de la iglesia, ¿no? Pero también es interesante notar que solo 30% de cristianos creen que esto es hispanos, un pecado. O sea, otra vez nos refleja dónde viene nuestro moralismo, dónde viene la rectitud, la justicia, la santidad. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda decir, yo puedo tener sexo afuera del matrimonio? O sea, eso no tiene sentido. Un cristiano no puede es sexo inmoral, es lo que por eso la palabra es fornicación. Es fornicación, por eso parte del matrimonio no es todo lo que encaja el matrimonio, pero parte del matrimonio lo vemos desde Génesis, que Adán le hace, o Dios le hace una mujer, una ayuda idónea a Adán, que es Eva, y luego básicamente es el patrón que tenemos de matrimonios, por lo cual abogamos, y luego si se conocieron, o sea, se hicieron una sola carne. Este aspecto del matrimonio implica que el hecho en cuanto al sexo fuera del matrimonio, la intimidad fuera del matrimonio es pecado por esto mismo. O sea, Dios lo diseñó para que fuera hecho dentro del matrimonio. Y también, si lo piensas aún lógicamente, es menos daño. ¿Cuántos jovencitas que entran en relaciones, tienen intimidad, luego se rompe esa relación y el muchacho o la muchacha, porque dieron su todo, terminan rotos? O sea, esto no es solo ley, o sea, es algo que es para nuestro bien, pero esto es pecado y al final destruye a muchas personas cuando viven de una manera así. Y la razón por cuál es pecado, porque la Biblia dice. Lo dice, y esa es nuestra autoridad. La palabra de Dios. La siguiente van las mismas líneas.
el número 26, el aborto es un pecado. Y ¿Sí obviamente o no? eso es verdadero también. El aborto es un pecado. Aquí 27% está en contra. O sea, ellos creen que no es pecado. Están en contra de esta frase. Y el 31% está a favor. El 31%. Sí, todo está en el medio. Todo está... la gente, no sé si es por temor, que no quieren decir, o depende de, y eso es lo que creo que especialmente ahorita, ¿verdad? Sí, especialmente ahorita. Pero yo creo que muchos están en ese medio, depende de que, que en casos X y todo lo demás. Yo creo que muchos piensan de esa manera porque es como la cultura lo presenta. La semana pasada estábamos hablando un poquito de la política. Y en la política aquí, de hecho... Ese es un tema, porque a veces nos lo tiran en la cara de que los cristianos solamente quieren votar por el que está en contra del aborto, como que si eso fuera lo único más importante. Pero durante estos midterms que estábamos pasando, las elecciones, que se acaban de pasar aquí en los Estados Unidos, y estamos en el año 2022, por si escuchas esto en el año 2025. 5 años después. Y estás volando en tu nave. Yo estaba viendo los comerciales y, o sea, esos son comerciales de ellos, no de un cristiano. Esos son de ellos y todos los demócratas en este caso estaban, eso es lo primero que decían, ayúdanos a mantener la libertad de la mujer. Decidir, no hay que regresar a las leyes antiguas. Y casi de todos, desde el gobernador, desde el senador, aquí en Illinois. Especialmente en Illinois. Y dije, ¿what? Esto es lo único por lo cual están ellos corriendo, ¿no? Y nosotros diríamos, bueno, hay muchas otras cosas que tenemos que cuidar también. Pero por eso el cristiano siempre defiende esto, porque es como la bandera principal o el punto principal del demócrata o alguien, ¿cómo decimos? Liberal. Que quiere como que esto es... La nación de los Estados Unidos tiene que estar a favor de matar a bebés. Y el cristiano en este caso es políticamente dice, no, esto no es... No podemos votar o en el sentido no podemos tener favoricismo con un cierto partido político que está a favor de asesinar a bebés. O sea, y parte del argumento, obviamente, en cuanto a cuestiones políticos, es el argumento de que una mujer puede escoger porque es su cuerpo. Hay esos argumentos que entran y de nuevo la Biblia no enseña eso. O sea, nosotros no somos dueños de nuestros cuerpos, no podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestro cuerpo. El creyente reconoce que aún el mismo Espíritu Santo vive dentro de él. Esta idea, es política, es errónea, pero por eso tenemos que nosotros de nuevo regresar a la palabra, pensar bíblicamente en muchos de estos aspectos morales que tristemente, más que nada nuestra juventud y aún jovencitas han caído en esto. Necesitamos más parteras hebreas, como en Éxodo capítulo 1, donde ellas, Faraón aún hace una decisión política de matar a todo varón, y ellas dicen no, porque, y el pasaje es claro, por temor al Señor. O sea, su motivación es su temor y conocimiento del Señor. Yo creo que hoy en día necesitamos muchas más parteras hebreas, o sea, estamos muchas jovencitas que conocen a su Dios, le temen, conocen su palabra, para que ellas sean las voces en decir, no vamos a seguir matando a bebés en el vientre. No temer a ser cancelados en Instagram o en TikTok o en Facebook o lo que sea, o Twitter, sino temer primordialmente a Dios y su palabra. Sí, y seguimos entonces con la siguiente pregunta. Estamos en el número 27 ahora. Entonces, la identidad de género es una cuestión de elección. Y aquí, en la encuesta, el 29% está a favor. O sea, ellos creen ¿cuánto? que 29% cree que uno puede escoger su género. Y el 30% está en desacuerdo con esto. De nuevo, los demás están en el medio como buscando... que nunca hay un, no hay un 70-80%. Nunca hay algo fuerte en estas preguntas morales. Creo que todos están como depende o lo que sea, estas áreas grises. Pero es lo que vemos regresa a lo mismo. No es nuestro cuerpo, no es nuestra propiedad, es dado por Dios. Dios nos hizo.
Siempre al estudiar el catecismo me fascina esa pregunta, ¿cómo nos creó Dios? Y la respuesta es hombre y mujer nos creó Dios a su imagen. Sí, Génesis 1:27. Entonces, eso se tiene que enseñar y no tenemos que quedar avergonzados de eso. Y parte de la respuesta aquí es nomás, lo que quería añadir es Romanos 1. O sea, esta es una mente entenebrecida, una mente en la oscuridad, donde aún, hoy en día hay jóvenes que ni se identifican como hombre o mujer, sino que yo soy un gato o soy un animal, y ves lo ridículo que es esta postura en que yo me puedo identificar con lo que sea, pero es una mente ya entenebrecida, como dice Romano. O sea, ya es una sociedad al revés cuando quitamos totalmente la moralidad de Dios. Y se ve en las Olimpiadas, se ven los deportes. Acabo de escuchar a algunos que de luchas, era un hombre luchador que se hizo mujer o que se identifica con una mujer y empezó a bailarse a todas las mujeres. Es obvio que no pueden, o sea, y otra vez, Romanos 1 es claro y vemos que todo eso está al revés. Y parte de eso también, cuando regresamos al conocimiento de la manera pecaminosa del humano, reconocemos que estamos siendo, como dice Pablo, mentes entenebrecidas, a mentes que siguen al príncipe de este mundo. Entonces, eso es más bien cuando tenemos estos problemas de transgénero, estamos siguiendo las mentes del mismo diablo. Sí, que él es el que confunde todo. Exacto. Seguimos la número 28. Y la última, la condena bíblica del comportamiento homosexual no se aplica hoy en día. La respuesta a esto es... Y esto es un empate en los dos extremos. 28% está en contra de esta idea. La respuesta correcta es falso. O sea, la Biblia sí sigue condenando el homosexualismo, y el 28% está en contra de esto. O sea, aquí la frase está diciendo que la Biblia no condena el homosexualismo, el 28% está en contra de ello y el 28% está en acuerdo. En los dos extremos hay un empate aquí. O sea, básicamente, de nuevo, la gente no sabe cómo responder a eso, está en el medio. A veces sí lo condena, a veces no lo condena. Es básicamente lo que la encuesta está revelando aquí. Y bíblicamente, o sea, a veces fácilmente nos regresamos a Sodoma y Gomorra y el Antiguo Testamento y muchos responden, bueno, eso es el Antiguo Testamento y también tiene mismas leyes que hablan de qué puedes comer, qué te puedes vestir, qué puedes construir en tu casa, y nos dicen, entonces no tiene ninguna validez si solamente están excluyendo este ejemplo. Pero, o sea, el Antiguo Testamento nos demuestra el desprecio realmente que Dios tiene para esto, o sea, la ira de Dios sobre el homosexualismo, aún en el Antiguo Testamento, y nada cambia en el Nuevo Testamento, porque no es que, estamos en contra del homosexualismo simplemente por lo que enseña el Antiguo Testamento. Realmente no nos vamos ahí. Vamos a Romanos capítulo 1, vamos a entender desde la perspectiva del Nuevo Testamento de que siendo el templo del Espíritu Santo, también como nos enseña Pablo, esto está totalmente en contra del plan de Dios. Y nunca hubo confusión en el cristiano, en el ser creyente de Dios, de poder decir, no, pues mejor me caso con un hombre, o si soy hombre me caso con otro hombre. O sea, eso no, aún how do you say polygamy? ¿Poligamia? Poligamia. Okay. Eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento y nunca fue aceptado por Dios. O sea, eso no es aceptado por Dios. Pero el rey David, el rey Salomón, ellos lo hicieron y cayeron. O sea, eso los alejó de Dios. Más bien los alejó. Dios siempre era claro, no se puede, no se acepta esto. Pero también en el aspecto ahora del homosexualismo, o sea, esto no es aceptado, no es parte del plan del matrimonio de Dios, y no somos nadie de nosotros para redefinir el matrimonio. Y aquí yo creo que dos comentarios breves en este aspecto de la homosexualidad. Parte de la razón por la cual hay un aceptamiento es porque teológicamente hemos visto aún en otras áreas, la Biblia en cuanto a si mujeres pueden ser pastoras o no. Es que eso era cultural. Y entonces, cuando empiezas a condicionar a una congregación a que ciertas verdades de la Biblia son condicionales,
obviamente va a tener un fruto donde al final, por eso los metodistas empezaron con esto hace muchos años y ahora tienen pastores transgéneros. Porque ¿qué? Sí, cuando tu estandarte es que ciertos pasajes son culturales, mientras la cultura va cambiando, tú vas a ir cambiando conforme a la cultura, que es contra todo lo que la Biblia enseña. Eso es parte del dilema aquí, que hay pastores que han instruido a sus congregaciones sin querer en este aspecto de pensar en la Biblia en un término de que hay ciertas cosas que son culturales. Y tú mencionaste el argumento de que algunos usan el Antiguo Testamento. Y segundo, que es lo que iba a mencionar, es que mucha gente en cuanto al homosexualismo dice, Jesús nunca habló en contra de ello. Y habían homosexuales, nosotros sabemos que habían homosexuales, bla, 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 bla. Y la realidad es que eso no es totalmente cierto. Nadie nunca le preguntó directamente a Jesús qué piensas del homosexualismo, pero sí le preguntaron acerca del divorcio. Y notas cómo Jesús aún liga el divorcio en la palabra, porque ellos están hablando de la ley de Moisés y no me quiero meter en el pasaje cierta interpretación, pero Jesús, para responder a eso, no regresa a la ley de Moisés, sino que regresa a Génesis. Y porque define qué es matrimonio. Y entonces eso nos da un panorama de que si alguien le hubiera preguntado a Jesús qué piensas del homosexualismo, él hubiera regresado a Génesis. Dios creó varón y hembra, los unió varón y hembra. O sea, ese es el modelo que tenemos del matrimonio. Cuando pensamos qué es matrimonio en sí, nosotros no tenemos una definición ambigua o abierta. Nuestra definición viene de Génesis capítulo 1, verso 27. De ahí derriba todo. Y entonces Jesús tenía ese entendimiento, Pablo también. Y ese es el argumento para mí. Cuando la gente dice, es que Jesús nunca enseñó de esto, habló de esto, no es necesariamente correcto esa respuesta. Y cristiano, creyente, tu autoridad está en la palabra de Dios. Y regresa a la palabra de Dios. No te metas en argumentos filosóficos, culturales, emocionales. Regresa a la palabra de Dios, aunque no te quieran, aunque te corran de tu trabajo, aunque te corran de tus sitios web o de tus sitios de redes sociales. Tú sométete a la autoridad de la Biblia. Y para terminar, si has tenido sexo fuera del matrimonio, si has cometido aborto, si estás batallando con identidad de género, si eres un homosexual, el deber de la iglesia sí es amar a estas personas. Y yo quiero recordar a esas personas que Cristo también pagó por tus pecados. Simplemente, como todos nosotros, arrepiéntete, ven a Cristo y Él es el único que puede cambiar este pensar tuyo, este corazón pecaminoso tuyo. Regresa a Cristo y sométete a su palabra. Amén.